escuchando y leyendo la palabra del Señor. Sabemos que en la palabra del Señor encontramos vida, amén, encontramos salvación, encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a estar hablando hoy de un tema muy bonito y es la fe. Amén. Y el mejor libro para hablar acerca de la fe es Hebreos, y sobre todo el capítulo 11. Amén. Entonces vamos a ir a Hebreos 11 y vamos a estar leyendo todo el capítulo. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también uno, y es ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que estaba a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza por llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y vamos a dejar la lectura hasta aquí. Y vemos que estos hombres fueron hombres llenos ¿de qué? De fe. Y se movieron por la fe. ¿Sí? El ejemplo que nos dieron es a nosotros tener fe, a nosotros persistir, a nosotros creer lo que el Señor nos habla. Dice que Pablo en 1 Corintios 13:13 dice que la fe, la esperanza y el amor son importantes, y el mayor de estos era el amor. Pero pues hoy vamos a hablar de la fe. Dice que nosotros definitivamente creemos como cristianos y entendemos que estas tres virtudes o esas tres características son súper importantes para nosotros, ¿cierto? La esperanza, dice que la esperanza es muy importante. Dice: sin esperanza de la vida eterna no tendríamos razón por la cual vivir. En este tiempo nosotros vivimos con una esperanza de que vamos a tener una vida eterna, que después de la muerte hay algo especial, ¿cierto? Preparado para nosotros. Y creemos que en esa esperanza, y tenemos fe en esa esperanza. Sin amor no podríamos experimentar la naturaleza de Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. Entonces sin el amor no podríamos experimentar lo que es Dios.
Estos dos son vitales para el cristiano, pero la fe es súper importante. Dice, ¿qué es la fe? Entonces lo leemos en el primer versículo del texto que acabamos de leer. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es creer que Dios va a hacer algo de lo que nadie espera, de donde no se ve absolutamente nada. Amén. Así como fue creado el mundo, dice que de la nada el Señor creó los cielos y la tierra. Y por su palabra fueron hechas todas las cosas, o sea, la materia prima era la nada. Y de ahí nosotros nos debemos coger para que nuestra fe sea viva y se aumente en nosotros. Entonces dice, la fe es el tiempo presente. La esperanza es futura. ¿Por qué? Porque mucha gente vive muchos años o pasa esperanzado en que algo acontezca, ¿cierto? Por lo menos nosotros como cristianos llevamos 17 años esperando la venida del Señor. Y es nuestra esperanza de que Él en un momento va a volver otra vez a las nubes y va a ser la segunda venida del Señor y va a acontecer todo esto maravilloso que la palabra de Dios nos enseña, ¿cierto? Y esa es nuestra esperanza. Pero la fe es ahora, es el actuar, es el ya. Pero hay que tener mucho cuidado porque muchas veces mi emoción, o muchas veces decimos, voy a comprar este carro por fe, ¿cierto? Pero ¿qué tiene que hacer? Primero tiene que trabajar unos días, primero tiene que conseguir, primero tiene que hacer muchas cosas para que puedan comprar ese carro, ¿cierto? Porque la fe no es de esta manera que la palabra nos la dice. ¿Sí? No es decir, me voy a acostar y voy a decir, mañana me voy a comprar un carro y yo lo creo por fe y lo recibo por fe. Al otro día, si no tienen ni la cuota inicial, pues es difícil comprar el carro, a menos de que haya un milagro y se lo regalen. Sí, pero uno no puede ir al concesionario de, buenas, vengo a comprar un carro. Ah, sí, señor, aquí la cuota inicial es tanto. ¿Lo va a comprar a crédito o lo va a comprar de contado? ¿Cierto? Es la palabra, no, pues ninguna de las dos, lo vengo a comprar sin dinero. No, no es la fe, no es esa fe no es la que el Señor dice. Dice, la substancia es la fe en la eterna e inalterable palabra de Dios. O sea, la fe está aquí. Todo lo que se salga de aquí puede ser mi emoción, mi sentimiento, la esperanza que yo tengo en que algo acontezca, pero viva y eficaz es la palabra del Señor. De esta palabra es que nos tenemos que agarrar nosotros. Dice, nosotros podemos tener esperanza por algo durante mucho tiempo, muchos años, mientras que continuemos esperanzados, esto será simplemente fuera de nuestro alcance, lo que les decía. Mi esperanza es que voy a tener una casa gigantesca, pero puedo trabajar por ella muchos años y esperanzado en muchos años en cuanto a que voy a tener una casa gigantesca. ¿Sí? Pero la fe es ahora. Y la fe es que recibir a Cristo. La fe viene para recibir a Cristo en nuestra vida. Si los que están allá detrás de la pantalla no han recibido a Cristo, es hora de entender y empezar a meditar cómo recibo yo a Cristo o para qué yo recibo a Cristo. ¿Cierto? ¿Para qué yo recibo a Cristo en mi vida? ¿Para qué nosotros los cristianos recibimos a Cristo en nuestra vida? Pues para experimentar una vida eterna, para experimentar esa paz que nadie nos la puede quitar. ¿Sí? Dice que el gozo que nos da Dios, ¿quién nos lo puede quitar? Nadie. Nadie. Hay un corito que dice que el gozo que siento yo no me lo puede quitar nadie porque es que el gozo me lo dio fue Dios. Nadie más me puede quitar ese gozo que yo tengo. Dice, aunque no haya evidencia física de nuestra fe, tenemos suficiente evidencia en la palabra de Dios. La evidencia de lo que creemos es nuestra fe en la palabra de Dios. Dios es un testigo, Él nunca miente. Si tomamos a Dios por su palabra, esa palabra va a ser la prueba porque es que eterna. Entonces dice, todas las palabras pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y si yo me cojo de la palabra de Dios y voy con la palabra de Dios, ¿algún día mi fe pasará? No, porque no va a variar. Porque el Señor es el mismo hoy, ayer y siempre, ¿cierto? El Señor no cambia. Entonces dice, ¿cómo adquirimos fe? Entonces muchos dicen, no, pero es que la palabra dice que si tuviera fe como un granito de mostaza, yo le voy a decir a esta montaña, muévete, y la montaña se va. O sea, ¿cómo es mi fe? No tengo fe. Y yo muchas veces también me hacía esa pregunta, o sea, yo no tengo fe, porque yo le digo a esa montaña, muévase, y esa montaña se queda ahí,
Sí, pero cuando lo venimos a vivir a nuestra vida, la montaña son nuestros problemas. La montaña puede ser ese obstáculo que me impide servirle al Señor. A esa montaña yo con toda la fe le puedo decir, mire, yo necesito que usted se quite de aquí porque yo voy a seguir avanzando en el Señor. Yo necesito que este problema ya no sea tan grande para mí, sino que yo necesito avanzar en el Señor. Y a esa acción, entonces dice, la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Nosotros tenemos que ponerla a actuar, nosotros tenemos que ponerla a que ella se avive en nosotros, a que se active. Entonces dice, ¿cómo adquirimos fe? Dice, así que, dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo obtengo fe? Leyendo la palabra de Dios. Yo debo leer la palabra de Dios todo el tiempo. En todo el tiempo no quiero decir que todo el día estés leyendo la palabra del Señor, sino cada vez que tengas tiempo, cada vez que puedas llegar a meditar. Muchas veces tenemos tiempo para muchas otras cosas, pero no para meditar en la palabra del Señor. Entonces hay que empezar a sacar ese tiempo. ¿Cómo quiero que se me avive la fe? ¿O cómo adquiero fe? Y yendo a la palabra. Entonces dice algo que tiene toda la razón y es que yo entiendo más cuando yo leo en voz alta, porque me la estoy leyendo a mí mismo. Mis oídos están prestos. Entonces dice el oír la palabra de Dios hace que nuestros corazones se sientan gozosos, que nuestros corazones se aviven. Entonces dice que debemos leer la palabra en voz alta, particularmente el Nuevo Testamento. Es como si nos la estuviéramos leyendo a nosotros mismos. Como ven, vamos a leer la palabra y vamos a leer con entendimiento. Siempre que vayamos a leer la palabra vamos a pedirle al Espíritu Santo entendimiento. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nosotros malinterpretamos. Y cuando malinterpretamos es cuando tratamos de tener una doctrina o un pensamiento totalmente diferente a lo que realmente el Señor me quiere hablar, a lo que realmente el Señor me quiere enseñar. Entonces dice, nosotros debemos, cuando la leemos, entonces cuando empezamos a leerla y hay un mensaje bonito que dice, oh Israel, levántate y resplandece. Entonces ahí pongo mi nombre. Entonces yo voy a leerla poniendo mi nombre. Oh Julie, levántate y resplandece. Y cuando yo me digo eso a mí mismo, mi subconsciente empieza a captar esas ideas. A decir, tú no te puedes derrotar, tú no te puedes ver caído, tú te tienes que levantar, tú tienes que fortalecerte en el Señor, ¿sí? Y todas esas cosas hacen que se avive mi fe. En decir, yo no soy un derrotado, yo no soy un vencido, yo soy más que eso. Dios me llamó para hacer testimonio para otros. Dios me llamó para hacer algo más especial que lo que estoy haciendo ahora. Entonces dice, ¿quién puede tener fe? Porque muchas veces, pero todos tenemos fe. Dice que la fe la tiene el creyente. Porque el que no cree en nada, pues no tiene fe. ¿En qué se basa para tener fe? No la tiene. Entonces, el creyente es quien tiene fe. Y dice que esa fe viene en una medida. Y esa medida, ¿quién nos la da? El Señor. Entonces, Romanos 12:3 dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cada uno tiene una medida de fe diferente. Por eso cada uno de nosotros se mueve de una manera diferente. Tanto en el ministerio como en nuestra vida secular, en nuestra vida general. Cada uno tiene una fe diferente y se mueve de una manera diferente. Pero nosotros tenemos que, si yo tengo una medida de fe, esa medida de fe la tengo que poner en cada una de las cosas que yo hago, ¿sí? En lo que yo creo. Señor, si tú me diste esto, ¿sí? Tengo que tener fe de que el Señor me lo va a permanecer, que el Señor lo va a obtener. Como decíamos del caso de una hermana, si Dios permitió que quedase embarazada, Dios no le va a quitar de tener su hijo en sus brazos. Y luchó y el Señor se glorificó y hoy en día tiene su bebé en sus brazos. Entonces es como el Señor le dio no para quitarle ni para hacerle sufrir, sino porque ya lleva muchos años en que no podía entrar y el Señor se glorificó, así como en Sara. El Señor, cuando ella ya no tenía tiempo, o sea, cuando no era el tiempo de dar a luz, ¿qué pasó? Dio a luz. ¿Por qué? Porque creyó, porque tuvo fe. Dijo, si el Señor lo dijo, Él lo hará. Si el Señor se manifestó de esta manera diciéndome que yo voy a dar a luz, Él lo hará. Entonces dice, Pablo está escribiendo a los cristianos en Roma cuando dice que Dios nos da conforme a la medida de la fe. Dice, pero también Dios nos da la fe que necesitamos para ser salvos antes de ser
cristianos. ¿Sí? Entonces dice que antes de que yo crea, antes de que yo tenga fe, yo voy a ser salvo y tengo que tener la convicción de que yo tengo la salvación, de que Dios me dio el poder de tener una salvación, de que el creer y el caminar en Cristo es porque vamos buscando una vida eterna y que vamos buscando llegar al cielo. Hay muchos que dicen, no hay cielo, este es el infierno. ¿Qué más infierno que esta tierra? Pues lamentablemente no es así. Déjenme decirles que lo que la palabra de Dios habla acerca del infierno es un lugar tremendo, es un lugar de mucha tortura, de algo que definitivamente nosotros ninguno querría ir allí. Pero por la desobediencia muchos están cayendo y cayendo a este lugar sin darse cuenta, sin despertar de que es real. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mundo gira, las cosas están cambiando, la tecnología avanza, la gente se vuelve más insensible y no quieren escuchar a la palabra del Señor. Entonces, somos necios. Dice, evidentemente cualquier persona que escucha la palabra de Dios y la recibe puede ejercitar la fe. Dice, eso incluye a todos aquellos que oirán y obedecerán la palabra de Dios, salvos o en el proceso de ser salvos. Nosotros lo que recibimos es por obediencia. Todo lo que recibimos, sea bueno, sea malo, es por nuestra obediencia. Si no somos obedientes, vamos a recibir cosas malas. Somos obedientes, vamos a recibir lo bueno que viene de parte de Dios. Dice, vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, que la palabra de Dios sea glorificada. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Entonces la fe es lo que me hace ser a mí un hombre bueno, bondadoso, ¿cierto? Y que me lleva a la santidad. ¿Por qué? Porque dice que hay hombres malos y perversos, porque la fe no es para todos. No todos van a creer, no todos van a tomar conciencia y van a decir, oiga, sí, necesito a Cristo en mi vida. No todos van a decir, sí, hoy voy a levantar la mano y voy a recibir a Cristo en mi corazón. ¿Por qué? Porque hay hombres malos y perversos. Escuchamos todos los días por las noticias que se levantó un hombre que abusaba sexualmente de sus hijas, que abusaba sexualmente de sus hijastras, que violentaba a su pareja, que terminó matándola. ¿Por qué? Porque son hombres malos y perversos. Y para ellos no entró la palabra fe. Para ellos no fue la fe, no era lo que se esperaba que recibiesen, ¿cierto? Y actúan de una manera mala. Entonces Pablo decía, oren por nosotros, porque ellos iban llevando el evangelio, predicando el evangelio, iban por muchos terrenos predicando el evangelio. ¿Y qué pasaba si salía un hombre de estos malos y perversos? Pues podían arremeter contra ellos y matarles. Pues decía, vengan, oren por nosotros. Y así mismo nosotros pedimos oración al pueblo, que el pueblo se una en oración, orando los unos por los otros, ¿cierto? Dice la misma palabra del Señor, es por esto, para que el mal no nos llegue, para que el mal que está en otros, porque muchas veces dicen, es que el mal que está en mí, no, el mal que está en otros, no nos ataque, no nos llegue ni nos pueda pues hacer nada a nosotros. Dice, la fe actúa de acuerdo con la palabra de Dios. Dios ha puesto una mesa delante de nosotros, donde están todas las bendiciones, ¿cierto? Es como cuando vamos a una comida. Nos invitaron a una comida y hay un buffet. A todos se les va a dar exactamente lo mismo. Pero yo no me voy a sentar renegando, ay, ese buffet trajeron solo pollo, pescado y carne. Pero es que yo quería anguila. ¿Sí? No, yo no me voy a sentar o diciendo, pero ¿por qué a él le pusieron como la presa más grande que la mía? Yo cuando voy a un buffet, pues sirvo o voy, repito, como y me siento satisfecho. Eso es lo que Dios quiere también para nosotros, que nosotros entendamos que puesto de nosotros es, Él pone una mesa con muchas bendiciones, donde dice, aquí no les va a volver a faltar la comida. Y en eso nosotros le damos la gloria y la honra a Dios, porque la fe de nosotros se movió al punto en que el Señor dijo, se reirían del hambre, y así es. En esta casa damos la gloria a Dios porque no hay escasez en cuanto a alimentos, siempre llega la provisión, siempre hay comida. Entonces, ¿por qué? Porque creímos y la fe en ese momento se activó para todos nosotros, y nos reiremos del hambre, y es porque nunca más volvimos a tener hambre como lo tuvimos en algún tiempo.
en situaciones difíciles por las que pasamos, no volvimos a pasar por esas situaciones. Y es porque la fe se activó en nosotros. Porque aparte de que nosotros creemos en el Señor, le servimos al Señor. Nosotros servimos al Señor con todo lo que nosotros tenemos. Toda nuestra familia le sirve al Señor con todo nuestro ser. Tratando de darle lo mejor al Señor. Dice que nosotros tenemos que decirle al Señor, sí Señor, yo quiero que tú hagas en mí algo grandioso. Hay un versículo o hay un texto en Mateo 10 donde dice que vino un ciego y le dice el Señor, respondiendo el Señor le hizo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego dice, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Ni siquiera le dijo, tu fe te ha sanado. Dice, tu fe te ha salvado. O sea, cuando yo voy al Señor y le digo, Señor, esto es lo que yo quiero, la fe hace que yo sea salvo. La fe hace que el Señor se mueva en misericordia y a raíz de esa salvación y a raíz de esa fe que viene la sanidad. ¿Por qué? Porque dice que y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. O sea, en la fe está encerrado en la salvación y está encerrado en que yo reciba lo que estoy pidiendo. Que yo reciba lo que estoy pidiendo. Entonces dice, la fe no es un sentimiento, ¿sí? Como el amor, como la esperanza, como el añorar, como la alegría, no es un sentimiento, ¿sí? La fe no es eso. Dice, la gente a veces basa sus experiencias espirituales en sentimientos y emociones, ¿cierto? Ah, no, es que yo soñé que me estaba montando en un Lamborghini y en eso entonces es que el Señor me va a dar un Lamborghini porque mi corazón lo anhela. No es de esa manera. La fe no es un sentimiento. Dice que si no han sido arraigados a la palabra de Dios, la duda se levantará sobre nosotros. Cuando nosotros no estamos confiados plenamente en Dios, la duda se levanta en nosotros. Y siempre hemos dicho que la duda es como el cáncer de la fe, es el cáncer del cristiano, es el cáncer de lo espiritual. Cuando nosotros dudamos, venimos a derribar todo lo que el Señor ha querido construir porque ponemos en duda su poderío. Ponemos en duda su poder. Entonces el Señor dice, no quiero que ninguno dude, quiero que ustedes siempre permanezcan, que su sí sea sí, que su no sea no, que sean hombres de un solo ánimo, no hombres de doble ánimo. ¿Y cómo lo hace eso? La fe. Dios mío, si yo renuncio a este trabajo, ¿tú qué me darás? Ahí es donde nosotros tenemos que confiar. Si me quita este trabajo, me va a dar uno mejor, pero de hambre no me va a dejar morir. Y en esa es que el Señor dice, trabajen sobre esa fe, donde crean que es algo que yo no me voy a mover si ustedes son fieles a mí. El Señor no se va a mover, el Señor dice que no es cambiante ni miente. Y otro es porque nuestra fe debe estar basada en ¿quién? En Jesús. Porque dice en Hebreos 12:2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es nuestro máximo maestro y el máximo inspirador para que nosotros tengamos fe. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él recibió toda la ofensa, todo lo feo que podía recibir un ser humano, lo recibió el Señor. ¿Por qué? Para sentarse en gloria, para darnos a nosotros ¿qué? Salvación, y para que nosotros dijéramos más adelante, hombre, si yo recibo mal, el Señor a mí me dará bien. ¿Qué pasó con el Señor Jesucristo? Habiendo recibido todo el mal de nosotros, ¿qué hizo Dios? Lo sentó a su diestra y lo coronó como rey, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Es el Señor de todos los señores. No hay alguien más grande que Él. No hay nadie más grande que Él. Y aunque quieran poner otros dioses por encima del Señor Jesucristo, nunca van a poder con el poder del Señor. Amén. Porque Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, como le decíamos. O sea, ninguna persona salva porque se siente salva. No, es que yo me siento salvo, pero estoy haciendo todo el mal a otras personas. Eso a mí no me hace salvo. No soy realmente salvo. Si yo me creo salvo, no quiere decir que soy salvo. ¿Sí? Porque entonces creeríamos en las falsas doctrinas donde dice, una vez salvo, siempre salvo. Y no, muchas veces nosotros podemos perder la salvación cuando no afirmamos nuestros pies al Señor. Dice, los sentimientos son influenciados por lo que vemos, lo que leemos y lo que oímos, pero el que tiene
la fe puesta en Jesús puede sentirse muy bien hoy. Los que no tienen su fe, perdón, los que no tienen su fe puesta en Jesús se pueden sentir hoy cansados, mañana animados, mañana derrotados, pasado mañana otra vez animados, y no, dice que el Señor no cambia, el Señor no varía, en el Señor siempre vamos a estar bien, siempre vamos a declarar que estamos bien, ¿sí? Y a través de esas palabras dice que la fe es por el oír. Nosotros tenemos que oírnos a nosotros mismos declarándonos que somos victoriosos, que somos más de lo que el mundo dice que nosotros somos, que somos más de lo que muchas veces nosotros mismos pensamos que somos. Y llega un momento, por eso hay muchas, yo digo que los psicólogos, el que enseña psicología, desde el que enseñó primera vez, tuvo que haberse basado en la palabra, porque los psicólogos dicen mucho, acérquese a un espejo y dígase a usted mismo, aquel que tiene baja autoestima, usted es linda, usted es bella, usted es hermoso, ¿cierto? Y todo eso, su mente se lo va a empezar a creer, pues es que la palabra de Dios hace referencia acerca de eso. Nosotros tenemos que declarar con nuestra boca para que así sea. Entonces, si yo me declaro, yo soy linda, yo soy poderosa, yo voy a levantarme, pues ¿qué hace? Mi autoestima se va a elevar, yo me voy a sentir mejor conmigo mismo, no importa, ese vestido le queda lindísimo, no sé, todas esas cosas hacen que yo me sienta mejor conmigo mismo. Entonces ya los prejuicios y lo que las otras voces vengan a decirme no me van a atacar, ¿cierto? Y esas son las técnicas de los psicólogos, algo que viene de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, entonces dice, todos somos expuestos a cosas que no son consistentes con la palabra de Dios. Estas no pueden controlar nuestros sentimientos, porque si nuestros sentimientos nos controlan, la fe de Dios no va a obrar en nosotros. Dice, por eso dice la palabra de Dios, que andamos por fe y no por vista. En 2 Corintios 5:7 dice que nuestros ojos, oídos y corazón y boca deben estar a tono con la palabra de Dios. Lo que yo hablo tiene que ser lo que yo hago. Si yo hablo de fe, tengo que actuar en fe. Si yo hablo de que soy fuerte, me tengo que ver siempre fuerte. No que yo le vaya a dar ánimos a otros, no, es que yo soy fuerte y cuando llego a casa, ay, soy el más derrotado. No, yo tengo mi vista, mis ojos, todo tiene que ser consistente. Yo creo, pues yo creo. Y voy a ir así, como el caballito con sus orejitas que le tapan, pero voy a ir como viendo lo invisible, dice la palabra del Señor. Se han puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros vamos al blanco, como decía Pablo. Nosotros vamos al blanco. Vamos en una carrera que no es del que más corra, sino del que sabe caminar y que sabe correr y que sabe llegar. Esa es la carrera en la que nosotros tenemos que caminar, en la que nosotros tenemos que ir siempre, ¿cierto? Y todo aquel que quiera recibir al Señor, es facilísimo recibir a Cristo para obtener la salvación. Es simplemente cerrar los ojos y decirle, Señor, hoy yo te recibo en mi corazón, hoy yo quiero que tú escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, enséñame a ser mejor persona. Y conseguir una Biblia y empezar a leer. Eso es lo que nosotros necesitamos para avanzar. Es lo que nosotros necesitamos para creer. Es lo que necesitamos para nosotros ser unos verdaderos hombres valientes, de obediencia. La obediencia a veces es muy difícil, porque que se sobreponga otra persona sobre uno y le diga, esto no se hace así, esto se hace de esta manera. Es difícil, pero cuando nosotros tenemos la fortaleza puesta en Dios, todo se hace más liviano. Dice que con el Señor es liviana la carga, se hace ligera la carga. El yugo ya no estrecha, el yugo ya no me maltrata, sino que es con el Señor todo es mejor. Muchos dicen, no, es que caminar con el Señor es súper difícil. Es que prácticamente no se puede, sí. A veces es difícil, pero cuando nosotros confiamos que el Señor nos va a dar la victoria, se hace todo más fácil, porque lo hemos visto. Nosotros como familia pastoral, como siervos que somos, hemos visto la mano del Señor por la obediencia. El Señor se ha levantado y nos ha dado grandes bendiciones. Cosas que nadie se imagina hemos recibido de parte de Dios. Y aunque para el mundo, para los que tienen mucho sean, eso no es nada, para nosotros en un momento lo ha sido todo. Y entonces yo les invito, mis hermanos, mis amigos, que pongamos por obra el leer la palabra, el buscar, el escudriñar, el no quedarnos con lo que nos dijeron. Es que nos dijeron que en la Biblia decía,
No, vamos a buscar en la palabra, vamos a avivar eso en nosotros, vamos a que realmente la fe se active en nosotros, que podamos vivir realmente por fe, que podamos vivir realmente como el Señor quiere que cada uno de nosotros vivamos. Este era el mensaje que traía en esta noche, y recordemos que el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros, que el Señor quiere levantarse en medio de las situaciones difíciles para darnos la salvación, para darnos la victoria. Vamos a ponernos sobre nuestros pies donde estemos, estamos sentados, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orarle al Señor. Señor Dios, en esta hora